Formalmente les digo a todos buenas tardes y a todas, bienvenidos y bienvenidas al tercer encuentro del ciclo de Evaluación de Aprendizajes y Entornos Virtuales, especialmente al secretario académico de la Facultad Regional Avellaneda, licenciado Luis Baraventa, decano, el ingeniero Jorge Omalder Schener. eh, el secretario académico nos dirá unas palabras ahora al inicio y nuestro decano conversará con nosotros al cierre, especialmente también a nuestra invitada, la doctora Mabel Rodríguez, y a nuestro invitado, el doctor Marcel Pozzulli. Bienvenidos y muchas gracias por este espacio. Bien, buenas tardes. Bueno, quería darle la bienvenida a todos, especialmente, bueno, a la doctora Mabel Rodríguez, al doctor Marcel Pozzulli, que están acompañando en estos momentos en los que estamos pensando en estos nuevos contextos que nos han tocado, que nos han obligado de alguna manera a repensar que, que ciertas cuestiones que nos parecían constantes ahora son variables en nuestras cuestiones de enseñanza, y bienvenida sea si esto es lo que ha movido y si esto es lo que nos vemos obligados a hacer. Y pensar la evaluación, siempre decimos que no se puede disociar ni de los procesos de enseñanza, ni del trabajo sobre la enseñanza, las planificaciones, ni tampoco de las disciplinas, cuando a veces nos centramos fuertemente en cuestiones teóricas respecto de temas disciplinares. Por lo tanto, consideramos que estos aportes van a ser de enorme valor para todo nuestro trabajo y bueno, y para el de todos los presentes, ¿qué debo decir? Que tenemos, yo estoy testeando el chat del YouTube, vamos a tomar desde el YouTube también las preguntas que se vayan haciendo y las voy a ir introduciendo aquí en el chat para que los moderadores puedan trabajar. Y bueno, tenemos hasta personas de Puerto Montt, Chile, acompañándonos en esta jornada. Así que bueno, gracias por acompañarnos y bueno, bien, iniciemos entonces la jornada. Antes de pasarle la palabra a Mabel y a Marcel, algunos datos sobre la dinámica del encuentro, así se aprovecha el espacio. En primera instancia, Mabel y Marcel van a hacer una disertación respecto de la temática y dos moderadores, que son Fabiana Cabona y Leonardo D'Andrea, irán tomando todas las preguntas que las agruparán por temática, que aparezcan en el chat de ambas plataformas, y sumarán todas aquellas preguntas que se acercaron desde el formulario de inscripción. Lo que decidimos para organizar luego el debate es primero hacer preguntas de aspectos generales y dejar para luego las que son del campo disciplinar, como para darle un ordenamiento y también como una dinámica para que se pueda contestar todas las inquietudes y consultas que aparezcan. Así que bueno, nuevamente gracias por este espacio y les cedo la palabra a ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para nosotros estar compartiendo, agradecidos por esta invitación y gracias a tantos colegas ahí que los tenemos en plataforma, que han dedicado estos minutos a escucharnos, algunos a volvernos a escuchar porque ya nos escuchan, así que a nosotros es un lujo. Mabel. Lo mismo. Les agradezco a todos la invitación. Nos encanta con Marcel compartir este tipo de espacios y haber pensado juntos algunas puntas como para estar abriendo el debate con el grupo de profes que se suma hoy. Así que muchas gracias y ahí vamos. Bueno, entonces iniciamos este conversatorio, esta charla, que le hemos titulado así, Reflexiones desde la educación matemática para pensar la enseñanza y la evaluación en el contexto actual. Y entonces vamos con nuestro recorrido. Y lo primero que vamos a estar pensando es la enseñanza de la matemática en los primeros tiempos de cuarentena, si sería la idea de recuperar algunas cuestiones que pasaron durante todo este tiempo que nos sirven como mirada para
el segundo cuatrimestre. Y a partir de ahí, tomar algunos puntos de partida que nos permitan empezar a pensar qué vamos a poder hacer para el segundo cuatrimestre, que seguramente en nuestro contexto arranque en la virtualidad y no es claro cómo termine. Y hacia un tercer momento estamos tomando así ideas para el trabajo de la clase de matemáticas en todo este panorama que le estamos presentando, o sea, diciendo qué cosas podemos recuperar, qué cosas vamos a mirar hacia el segundo cuatrimestre. Sabemos que es tremendamente difícil porque en algunos poco más de media hora queremos contar algunas de las ideas y bueno, vamos a intentar ahí recuperar algunas de ellas como para compartirlas y dar lugar al debate. Y finalmente abrimos a preguntas e intercambios. Yo me quedé con lo de Ana María, que tenemos que contestar todo. Ojalá podamos aproximar algunas respuestas a algunas de las preguntas que nos hagan. Haremos el mejor esfuerzo. Y bueno, y esta idea de colocarles ahí esas piezas de rompecabezas, casualmente es los diferentes momentos que hemos separado esta presentación, y si bien se van a ver al principio así en cada uno de los títulos que vayamos a colocar estas piezas del rompecabezas, la idea es que a lo largo de toda la presentación las podamos unir y sean una misma cosa, ¿no? Y entonces comenzamos con lo que le llamaríamos así el gran problema. Le llamamos el gran problema porque es enseñar de un modo distinto al que fuimos formados. Y esto no pasa solo porque ahora estamos enseñando en la virtualidad. También lo podemos hacer extensivo al modo en que habitualmente venimos trabajando. Si pensamos, quienes son ingenieros, por ejemplo, se formaron de una determinada manera y hoy nos dicen, no, pero tenés que formar ingenieros a través de competencias. O quienes a lo mejor elegimos la formación de matemática, a lo mejor nos gustó una matemática más formalista, una matemática más dura, y eso es lo que nos llevó a hacer la carrera, y capaz que en la formación nos dieron una matemática así un poco formalista, y hoy te dicen, no, pero no es el modo en que está aprendiendo un estudiante a través de una matemática formalista y estructurada. Entonces, esto sí lo queremos traer así a colación, y si lo situamos en el contexto actual, también pasó, porque vamos a estar enseñando de un modo distinto al que fuimos formados, en el cual ahora se nos coloca esta idea de, bueno, tengo mi clase virtual, y sobre eso que no fui formado todavía tengo que estar dando en ese entorno. Y pasamos a los primeros tiempos. Hay una primera cuestión que queremos como distinguir, que es la diferencia entre lo que uno podría pensar que hay entre las clases virtuales y las que estamos dando hoy en día, que llamamos en tiempos de excepcionalidad. Entonces armamos como una especie de comparación entre algunas cosas, tomamos algunos elementos para comparar lo que uno trabaja o cómo uno piensa clases presenciales, qué ocurre en una clase que nace virtual y qué es lo que está pasando en estos tiempos. En la clase presencial trabajamos en el salón de clase, en clases virtuales centralmente, en aulas virtuales, y en este tiempo vamos a pensar desde marzo hasta hoy en día, que muchos de nosotros estamos en receso, en un combinado entre aula virtual, la casa, Telegram, el WhatsApp, Zoom, clases sincrónicas o no sincrónicas. Tanto en las clases presenciales como en las virtuales, los docentes y los estudiantes sabían a dónde iban, a qué iban. Sabían que iban a tomar clases virtuales o tomar clases presenciales, y esto de la excepcionalidad nos impuso de un momento para el otro una modalidad nueva de trabajo que los docentes, como docentes, tuvimos que salir a resolver de alguna manera. Y cada uno de nosotros hizo algo que pudo, impuesto en esta situación que se impone. En la clase presencial, el docente configura su contexto, es decir, decide con qué materiales y con qué equipos, cuál es la modalidad de trabajo de los estudiantes, del mismo modo que ocurre en una clase que nace virtual. El profesor decide si los manda a leer, si trabajan en grupo, aunque sea a distancia, no necesariamente sincrónico. En este tiempo que hemos estado viviendo, ni siquiera sabíamos con cuáles recursos contaban nuestros estudiantes. Muchos profesores no tenían recursos, no tenían cámara, no tenían buena conectividad, y entonces hubo ahí toda una situación como de primera confusión, de no saber con qué puedo contar de mis estudiantes, que hace que uno no deba decir que las clases que dio son clases virtuales.
Ni hablar de la formación. Quienes tienen la suerte de ser profesores y han sido formados para lograr que otros aprendan matemática, están formados en eso, sea para trabajar en la virtualidad o en la presencialidad, en este contexto excepcional de cuarentena que nos tocó transitar. Decididamente no estamos como profesores formados o estamos formándonos como para poder dar respuesta con una solvencia académica respecto de las clases presenciales. Por eso es que decimos, no estamos dando clases virtuales, estamos enseñando a través de recursos que manejan la virtualidad, pero estamos en condiciones de excepcionalidad que, como digo, nos han puesto ante un desafío importante. Entre los cambios que tuvimos que realizar para pasar de las cuestiones o de las clases presenciales a las virtuales, vamos a señalar algunas. Hay como un primer punto importante que es cómo hemos tenido que adaptar los roles, tanto del docente como de los estudiantes, a partir de tener un vínculo diferente. Ustedes piensen que no en todos los lugares de la Argentina, y ni hablar en otros lugares del mundo, las clases se han dado de manera sincrónica. Es decir, el profesor podía estar, no necesariamente estaba explicando algo y los estudiantes pudiendo interactuar en el momento. Los roles han tenido que ser adaptados. Las actividades de aprendizaje, sean para ser resueltas individualmente, en grupo, en trabajos en equipo, sincrónicos, en línea, las evaluaciones, todo ha sufrido como un nuevo diseño. El profesor ha tenido que diseñar actividades para esta etapa de excepcionalidad. Y acá aparece una cuestión que es relevante, que es inherente al trabajo en la virtualidad, a lo que sería una clase virtual nacida para la virtualidad, que es la necesidad de que el estudiante se empiece a, como que sea más claro su rol autónomo para lograr el aprendizaje. La virtualidad obliga a ir como favoreciendo este aprendizaje autónomo. Y en la inmediatez que nos tocó vivir, los estudiantes han tenido también que empezar a adaptarse a este rol de tengo que aprender más por mis propios medios. Por último, en estas breves síntesis de cambios que hemos tenido que vivir, nos ha tocado planificar la comunicación con los estudiantes y construir el modo de trabajo que nosotros íbamos a proponerle, tanto en el espacio, en tiempo, en modos de trabajo, si hay algo que tiene que estar ocurriendo al mismo tiempo o no. Las condiciones han sido muy diferentes de los estudiantes en sus hogares para poder sumarse o no, tanto al trabajo individual o grupal, como a lo sincrónico o no asincrónico. Y si nos preguntamos qué pasó en las clases, y bueno, hacemos así una tipificación muy así, con cosas opuestas. Por un lado podemos ver el conductismo y el constructivismo, o sea, y acá es más. Si quisiéramos hacer un análisis, podríamos ver qué nos pasó a los profes que estábamos en un sistema u en otro, ¿no? Al pasar a estas instancias virtuales. Desde mi perspectiva, me puedo así aventurar a decir que tal vez en los casos que los profesores que estaban más ligados al conductismo en sus clases, al pasar a la virtualidad, en algunos puntos se sintieron más cómodos, porque una clase conductista y presentar a lo mejor un video donde explico algo que es prácticamente lo mismo, digamos, es una clase conductista, ahí no habría ningún problema. ¿Dónde se presentaban las dificultades? A lo mejor en las instancias de evaluación, porque en un formato más conductista, el profesor quiere tener el control de lo que está ocurriendo con el alumno. Le voy a estar tomando definiciones, le voy a estar tomando ejercicios muy rutinarios, y si se lo estoy pidiendo detrás de pantalla, voy a entrar así casi en desesperación de cómo controlo que mi estudiante nos esté copiando. Si nos vamos hacia el lado del constructivismo, ahí se hizo un poco más difícil para los profesores que trabajaban con los alumnos, que interactuaban, que pedían trabajos en grupos, que construían con los estudiantes. Lo cierto es que si miramos este pasaje de lo virtual a lo presencial, sí uno podría decir que muchas de las clases que a lo mejor en el presencial se ubicaban más en el constructivismo, cuando la miramos ahora en el virtual, se ubican más en el conductismo.
esta desesperación así del profe de estar armando videos, subirle videos a los estudiantes y a lo mejor no reflexionó que su clase la viró o la llevó casi al conductismo. Y esto pasó por esta cuestión de el uso de los recursos tecnológicos. Durante toda esta época, como nos agarró sin previo aviso, hubo mucha preocupación por parte de los profesores de cómo filmar las clases, cómo me voy a conectar, cómo subo material a la plataforma, lo voy a hacer por Zoom, lo voy a hacer por Meet. Me voy a comprar una pantalla para filmarme mientras estoy dando clases. O sea, el foco estuvo puesto en los recursos tecnológicos y quedó casi a un segundo plano, y en algunos casos prácticamente desapareció, el cuestionamiento sobre el saber y el saber escolar. Esta idea de decir, ¿qué cosas tengo que enseñar y por qué las debería estar enseñando? ¿Qué de la matemática, qué cosa es de esa de matemática, ese saber a ser enseñado y reflexionar sobre eso y mirarlo dentro de los entornos virtuales, ¿no? Eso así como hacer un paneo general de qué fue lo que ocurrió. El punto es que hoy en día estamos en una situación diferente. Cuando en marzo arrancó la pandemia, se nos impuso y en la inmediatez tuvimos que salir a resolver. Hoy en día estamos como con la pelota parada, pudiendo prever y anticipar qué vamos a estar haciendo y qué vamos a estar proponiendo en el segundo cuatrimestre. Eso es un gran cambio respecto de lo que tuvimos que hacer a principio de año. A principio de año no conocíamos el contexto de nuestros alumnos. Esto que les contaba, no sé si disponen o no de recursos tecnológicos, si tienen conectividad, si tienen un ambiente familiar en el que pueden juntarse de manera sincrónica o no, si tienen espacio para trabajar. Hoy en día, para quienes siguen con el grupo de estudiantes o para el que toma estudiantes que deja otro profesor, uno parte de conocer el contexto. Al inicio, hacia marzo, no sabíamos bien qué hacer. Ahora sabemos un poco más qué hacer y un poco más de qué forma hacerlo. En marzo no pudimos planificar y hoy en día podemos planificar. Y entonces, un poco la propuesta de esta charla tiene que ver con eso. Aunque uno esté pensando en la evaluación como gran eje de las charlas que estamos aquí, de las que estamos aquí participando, queremos hablar de algunos puntos de partida respecto de la enseñanza porque son la antesala de la evaluación y estamos justo en un tiempo en el que podemos organizar hacia adelante cómo vamos a prever esa enseñanza, cómo vamos a diseñar la enseñanza para luego estar pensando cómo evaluar. Hay algunas cosas que hoy en día se saben. Los estudiantes no aprenden por escuchar y tampoco aprenden a pensar matemáticamente por resolver y repetir algoritmos mecánicamente. Eso a veces cuesta y uno le da como, le genera cierto escozor tener que cambiar algunas actividades que están instaladas en las instituciones de hace mucho tiempo. Leer un poco de bibliografía, escuchar y haber visto de una manera crítica lo que uno mismo ha hecho, donde uno tal vez le ha dado a sus estudiantes ejercicios rutinarios para hacer, y lo ve al año siguiente que no lo pueden hacer, o que no se dan cuenta que lo que tienen que aplicar es tal o cual cosa, es rendirse ante las evidencias. Digo, más allá que uno se anime o no después a cambiar algo, ¿no? A cambiar algún matiz. Pero algunas cosas son hoy en día dato. No hace falta, no hay más diagnóstico que hacer. Hay que moverse y hacer alguna cosa. Hay una cuestión clave para nosotros que tiene que ver con cómo voy a estar pensando la enseñanza de la matemática en este tiempo que viene, en el que ahora paré la pelota, como decía, y voy a pensar, voy a planificar qué hacer. Habría que invertir una pregunta invirtiendo el qué voy a dar mañana en mi clase de matemática, qué voy a explicar mañana a cambio de qué quiero que mis alumnos aprendan. Si uno lograra dar vuelta, cambiar el foco de qué voy a enseñar hoy a cambio de qué quiero que mis alumnos aprendan, uno ahí empieza, van a ver ahora, empieza como a invertir la forma de pensar. En lugar de decir, voy a enseñar tal tema, voy a pensar qué quiero que los estudiantes aprendan. No pienso en lo que expongo, pienso en lo que el estudiante
va a aprender. No busco ejercicios que me gustan. Nosotros estamos muy acostumbrados a buscar por internet o agarrar libros y decir, ay, este ejercicio me gusta. Sino voy a pensar de qué modo eso que dije que quiero que mi alumno aprenda lo va a lograr. ¿De qué manera? ¿Cuál va a ser la propuesta que le hago para que él aprenda eso? En lugar de armar nuestro discurso, qué es lo que voy a decir, cómo organizo los ejemplos, vamos a pensar qué le propongo al alumno. Y finalmente, en lugar de echarle culpas cuando uno ve que no aprende, porque ya sabemos que no va a aprender solamente de escuchar, nos va a tocar revisar toda nuestra propuesta desde el establecimiento de las metas, el camino que proponemos para que el estudiante alcance esas metas y cómo nos fue. Esta revisión de la propuesta nos obliga a ser críticos. ¿Cómo pienso las clases? En este tiempo de espera previo al segundo cuatrimestre. Es sumamente importante en este momento en el que vamos a arrancar virtual, al menos muchos de nosotros, no sé en algunas localidades del interior si esto es así, pero donde está la UTN Avellaneda, donde estamos nosotros, arrancamos en la virtualidad, es imprescindible conocer los recursos que van a disponer nuestro grupo de estudiantes, la forma de trabajo que venían acostumbrados, cuáles son los conocimientos previos, porque ese contexto va a condicionar los objetivos que pongamos, objetivos pensados desde lo que quiero que mi alumno aprenda. A partir de poner esa meta, ese norte, eso que va a regir la clase, nos toca elegir consignas o diseñarlas y delinear la modalidad de trabajo, es decir, contestarse qué le propongo a mis alumnos para que aprendan esto que está establecido en los objetivos. A partir de ahí nos toca implementar esas clases, sea sincrónico, asincrónico, sea que necesito escribir algo, diseñar ejercicios, grabar un video y recabar datos que nos permitan evaluar cómo resultó completa nuestra propuesta de enseñanza, que a su vez nos van a permitir trascender las impresiones. El profe en general sale de su clase muchas veces, cuando estábamos en las aulas, uno sale muy contento diciendo, me encanta cómo salió la clase. Y ese me encanta cómo salió la clase está a nivel de impresiones, es decir, es una impresión que tengo. Para trascender ese nivel de impresiones y poner en un plano más académico lo que ocurrió en la clase, nos toca recabar datos que nos permitan sostener lo que vamos a decir respecto de nuestras propias clases. Y bueno, ya estamos así con el segundo cuatrimestre, lo tenemos así en la mira. Y tenemos todo esto que sabemos, hemos pasado estos meses aprendiendo un montón. Y entonces, en la mira del segundo cuatrimestre, la idea es, tenemos para planificar. Allá ahora es distinto a lo que nos pasó inicialmente, que no lo habíamos planificado pensando que íbamos a tener un cuatrimestre dentro de lo virtual. Ahora nos inicia el segundo cuatrimestre y puedo mirar hacia adelante y hacer un plan ahora pensando que diseño mis clases y las voy a pensar en la virtualidad. Una pregunta que es como que uno se cae de maduro es cómo me manejo con los contenidos y con los objetivos. Bueno, una primera cuestión sumamente importante es que habría que evitar pensar que uno va a adaptar lo que hacía en la presencialidad a la modalidad nueva, a esta modalidad en la excepcionalidad. No vamos a adaptar nada, nos toca pensar todo de nuevo. Suena categórico, puede ser, suena complejo, también puede ser, y es más, suena diferente entre un curso y otro. Si un mismo profesor tiene la primera materia del primer año en la universidad con un grupo y con otro, probablemente los estudiantes estén en situaciones distintas y como profes nos toque dar respuestas distintas. Nos toca pensar de nuevo, nos toca pensar qué contenidos vamos a priorizar, nos toca definir cuáles van a ser los objetivos centrales, con qué criterio lo voy a elegir. No esperen que nosotros demos respuestas de qué contenido sí o sí priorizar. Estamos intentando ayudar a que cada uno de ustedes piense en función de su contexto con qué criterio elegir. Un criterio es lo valioso para el alumno. O sea, puedo ponerle una prioridad, puedo priorizar objetivos y contenidos
en función de pensar que sea lo más valioso posible para nuestros alumnos, sabiendo que muy probablemente los tiempos en la virtualidad son más lentos, el trabajo se hace más complejo, porque hay que esperar a que todo el grupo vaya avanzando y cada uno, como está inserto en su contexto, tiene realidades diferentes, tiene tiempos distintos. Entonces, tal vez lo que antes hubiéramos resuelto en 4 horas en una clase presencial, tengo que dejarle la semana para que alguno lo haga durante las 4 horas en el horario de clase, pero el otro recién puede hacerlo el fin de semana. Esto nos toca pensarlo de nuevo y cada uno se va a dar sus propias respuestas con este tipo de criterios, por ejemplo. Y bueno, y nos vamos a las clases. Y uno sabe que las clases las podemos estar pensando de manera sincrónica y asincrónica. Pero eso también va a significar en qué sentido o cuándo se justifica que una clase sea sincrónica y cuándo una clase sea asincrónica, porque ya tenemos toda la experiencia del primer cuatrimestre. Traigo a colación que en muchas de las UTNs, o al menos aquí, también se ha trabajado bastante con estas ideas de aula invertida, por ejemplo, y estas nociones me marcan qué cosas, me ayudan hasta inclusive a pensar qué debe ser sincrónico, qué debería ser asincrónico. Si voy a estar pensando una clase en la cual yo voy a exponer un contenido, me filmo hasta dando un contenido, no se justificaría bajo ningún punto de vista que esa clase sea de manera sincrónica. Tendría que ser asincrónica. Me lo filmo, el alumno lo verá en otro momento. ¿En qué momento tendría que ser la clase sincrónica? Y es una clase en la cual intento debatir con los alumnos algo, resolver un caso, trabajar con alguna instancia en donde necesito retroalimentar y evaluar qué está ocurriendo. Y cuando estamos viendo esta idea de grabación de clases, así unos detalles de cosas, hay veces que ha pasado, porque ha sido común durante todo este cuatrimestre la idea de grabación de clases, como así una sugerencia de lo que uno está viendo y pensando en esta idea de clases sincrónicas, asincrónicas. La clase no debería reducirse a tutoriales. Si la reducimos a tutoriales, casi estamos virando clases al conductismo. Un tutorial lo puedo estar viendo, me está entrenando a hacer algo. Lo que uno debe tener presente es que la clase debe tener un hilo conductor. Me la tengo que imaginar hasta en la virtualidad. Así como lo pienso en las instancias presenciales, qué cosa voy a exponer, qué cosa dejo para que trabajen en grupo los estudiantes, cómo recupero tal cosa, qué es lo que va a ocurrir. Bueno, en los entornos virtuales lo hacemos de la misma manera. O sea, esa clase debe tener un hilo conductor, debe tener ese libreto previo y así un detalle como un llamado de atención, que grabar no significa dar una buena clase. En esta época hemos visto si ha quedado esa falsa percepción en muchos de me he esmerado mucho en grabarme esta clase y mirar y colocarle y ver modos para que las escrituras me queden bien, iluminaciones. Eso no significó que la clase fue una buena clase. En didáctica de la matemática tenemos herramientas para valorar cuándo una clase es buena o no es tan buena. O sea, algunos criterios, pero no significa que porque me grabé la clase, eso es bueno. Y así un llamado de atención como para mirar en esto es dar clases no es solo estar de manera sincrónica, haciéndolo en lo sincrónico. Dar clases también lo tengo que estar pensando cuando es asincrónico, si no, pensemos qué ocurriría en los sistemas de educación a distancia, que tienen muchos años. Yo trabajo en educación a distancia hace 19 años, por ejemplo, en una universidad, y uno diría, y entonces no daríamos clases, porque mucho de lo nuestro pasa de manera asincrónica. Sí, dar clases también lo tengo que estar pensando en esa idea, ¿no? Respecto de las TIC en la enseñanza, queremos hacer una distinción. Hay mucho estudio en educación matemática que viene con la intención de aprender y entender cómo se pueden usar las TIC para favorecer el aprendizaje de matemática de los estudiantes. Esto que acabo de decir, no necesariamente en la virtualidad, en la presencialidad. Es decir, hay estudios que dicen qué tipo de consigna uno le podría plantear a los estudiantes para que sea rico desde el punto de vista del uso de los recursos tecnológicos para que el estudiante aprenda matemática, donde por supuesto el uso de la tecnología tendría que estar de la mano del estudiante, es decir,
Cuando uno piensa en este primer eje, en la primera de las frases que está aquí en la pantalla, uno estaría imaginando un estudiante que decide en qué momento necesita utilizar los recursos tecnológicos porque hay algo de matemática que esos recursos le va a favorecer aprender. Sobre eso hay mucho hecho, mucho estudio, y por supuesto que también uno lo podría pensar para la enseñanza de la matemática virtual, en la pura virtualidad. En la excepcionalidad tal vez también uno pueda plantearse en qué medida puedo hacer un buen uso o promover un buen uso de las TIC para que mis estudiantes aprendan matemática. Pero hay que tener ahí cuidado porque tendríamos que saber cuáles son los recursos tecnológicos que tienen nuestros estudiantes. ¿Está bien? Si yo estoy en una clase y llevo a los estudiantes a un laboratorio y se hace una clase de matemática presencial en laboratorio, si diseñé las consignas de manera tal de favorecer el aprendizaje de la matemática mediante el uso de recursos, es probable que dé una muy buena clase y los estudiantes hayan aprendido algo de matemática que sin las nuevas tecnologías no lo hubieran hecho, al menos no del mismo modo. Ahora, hoy en día hay otra situación, que es el uso de la nueva tecnología porque la necesitamos para conectarnos. O sea, necesitamos usar algún medio para conectarnos. Algunos profes me hacían preguntas un tiempo atrás y me decían, bueno, ¿qué hago si solamente mis alumnos tienen el celular del padre? Un celular para un par de hermanos que están en edad escolar. ¿Y qué pasa si no tienen señal de celular? Algo tienen que tener. O sea, si no logro acceder a ellos por alguna vía, no tengo modo ahí sí de pensar en la enseñanza. Y en la Argentina, y lo sé también en países de Latinoamérica, hasta la radio se está usando como para llegar a las familias y llegar a los chicos, porque no hay señal, no hay conectividad, no hay señal de celular. Entonces, queríamos hacer esta distinción de, una cosa es pensar el uso de las TIC para que el estudiante aprenda matemática, para enriquecer su aprendizaje matemático haciendo un buen uso de las tecnologías, y otra es lo que nos está tocando hacer ahora, que es usar las tecnologías primero para lograr conectarnos. Después, ojalá pueda, además, promover un buen uso de las TIC para que los estudiantes aprendan matemática. Ese era el alerta que queríamos poner con esta diapositiva. Y nos vamos con algunos usos de TIC más evaluación y cosas que uno puede potenciar dentro de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, y tomamos ahí cuestiones sobre los foros de discusión. Los foros de discusión no son solo para consultas y dudas de los estudiantes. Acá está en lo potente de lo que nosotros querramos poner para discutir. Se pueden discutir ideas matemáticas. Puedo pensar hasta usos y aplicaciones que tiene hoy en día la matemática. Eso va a depender de cada una de las cátedras, pero se puede volver absolutamente rico. Hasta discusiones de algunos problemas seleccionados. Obviamente que si voy a discutir algunos problemas seleccionados, voy a discutir aquellos que efectivamente dé lugar a diferentes puntos de vista, diferentes estrategias, diferentes posicionamientos. No tiene sentido discutamos alguno que es absolutamente algorítmico. Lo que sí, detalles como para pensar, porque como no hemos estado acostumbrados a trabajar con los foros de discusión, y esto viene de la educación a distancia, algunos tips como para tener presente. Es interesante que uno en los foros de discusión establezca cuánto tiene que escribir la persona. No es menor decir cuánto, porque además ayuda a apuntar hacia una idea fija, o sea, resumir una idea. Que a mí me digan, mira, esto no es más de 10 líneas, es lo que vos podés participar. Bueno, eso es interesante. Me lleva a organizar, a pensar qué es lo que voy a colocar previamente en un foro. Establecer que ese foro no está abierto de manera indefinida. Esto es, lo vamos a discutir, esta resolución de problema, esta aplicación de la matemática en esta semana o 2 semanas. O sea, hay un tiempo acotado. Tengo que establecer o explicar
¿qué estaría permitido, qué estaría bien o qué estaría mal dentro de estas participaciones? Porque uno está enseñando con ellos. Es interesante, y esto se los tenemos que decir a los estudiantes, que deben recuperar los aportes de los otros compañeros. Esto es una mecánica que tenemos en los foros de discusión, quienes trabajamos en educación a distancia. Si no termina con que yo pongo mi opinión, otro viene, pone la otra opinión. No, no. Si usted va a poner una segunda opinión, tome las opiniones anteriores, diga en qué sentido, y acá están este bien o mal que estaba previamente, qué cosa está permitido o no está permitido. Recupera las ideas de tus compañeros anteriores, decí en qué sentido las complementás, en qué sentido es diferente. Abrite a nuevas preguntas, animate a proponer nuevas preguntas. Ahí uno tiene que establecer también qué cosa está permitido. ¿Van a subir archivos? Habitualmente uno no permite que en los foros subamos archivos, por más que trabajemos con una resolución de problemas. Y si lo subís, entonces lo explicás en esas 10 líneas que estás colocando previamente. Explicate, decir, bueno, mira, en todo caso, si tenés duda, limitate al archivo, pero lo contás. Si no, es muy engorroso seguir una línea de un foro de discusión y se pierde esa idea. ¿Y cuáles van a ser los criterios de evaluación de este foro? Porque te tendría que evaluar ese proceso y se pueden evaluar. Entonces, los foros sirven como instancias de evaluación. Y si nos vamos a evaluaciones, hay muchas cuestiones que podemos hacer desde los entornos virtuales. Tengo que estar definiendo si se van a trabajar en grupo o no se van a trabajar en grupo. Puedo hacerlo y lo puedo aclarar. Es un interesante modo trabajarlo a través de documentos colaborativos, por ejemplo. ¿Por qué los documentos colaborativos? Porque puedo ver lo que está haciendo cada uno de mis estudiantes, pero no en la cuestión de supervisión, sino que esto es una regla clara que uno va a colocar de entrada. Quiero que trabajen en los documentos colaborativos, pero se tienen que ver, o sea, tenemos que leer las voces de todos. Si van a ser 3 los que van a trabajar en ese documento para trabajar sobre un caso, por ejemplo, dentro de matemática, tienen que preocuparse para que una voz no apague a las otras. Y esto forma parte de las competencias que desarrollamos en los estudiantes. Les tenemos que enseñar al mismo tiempo, a las ciencias se leen y las ciencias se escriben, así que enseñamos formas de estar expresando. Si estás recuperando algo que obtuviste de internet, entonces la honestidad y la ética tienen que estar presentes. Esto lo obtuviste de qué página, de qué lugar. Cítalo adecuadamente, forma parte de la formación de profesionales. Pongo esta imagen ahora, es decir, la idea de videos, y pongo el símbolo de TikTok, porque no es que van a hacer un TikTok, sino formas que tenemos para evaluar. Por ejemplo, le podemos pedir a los estudiantes que realicen la exposición de un problema seleccionado, de una guía de trabajos prácticos, y lo presente, si no lo puede hacer de manera online, lo presente a través de un video, pero el video no puede ser de tiempo ilimitado. El video tiene que ser con un tiempo agotado. 3 minutos, por ejemplo, como máximo, porque eso me ayuda a decir qué tengo que decir. Tengo que armar un libreto antes. Tengo que saber decir qué es lo que voy a decir, en cuánto tiempo, ordenar las ideas, a lo mejor hacer una presentación de diapositivas, y uno puede ver el proceso de los estudiantes. Toda la idea del trabajo de Corrubric lo puedo hacer hoy en día, es un complemento que lo puedo sacar a través de Google, es interesante para trabajar con los estudiantes. Van a trabajar con un estudio de caso, van a trabajar con resoluciones de problemas. Bueno, pactamos con ellos qué aspectos van a ser evaluados, cuánto van a pesar. Esto no va a ser un curso de Corrubric. Ustedes lo pueden encontrar, hay muchos en YouTube donde se explican estas instancias. Terminada toda la conformación de esta matriz en la cual decimos qué aspectos van a ser evaluados, bueno, ahora rige las presentaciones de los trabajos, llegan a través de los teléfonos, a través de los teléfonos uno puede colocar qué valoración le hace a su compañero y les enseñamos cómo uno puede estar valorando lo que está haciendo otro compañero, y estamos aprendiendo al mismo tiempo que estamos evaluando. Unos detalles, esto es un posicionamiento que adoptamos en los últimos tiempos. En esto apareció toda la idea de cómo crear, por ejemplo, exámenes multiple choice, por ejemplo. Y en esto tomo así un posicionamiento, de decir, ¿por qué no estoy de acuerdo? No estamos de acuerdo, en este caso, cuando lo hablamos hay veces con Mabel, de evaluar a través de un multiple choice. Hay que hacer una distinción entre decir el conocimiento. Decir el conocimiento es
repito el conocimiento, repito una definición, versus la idea de transformar el conocimiento. Esto uno lo puede ser, Verdes y Escardamalia hablan, por ejemplo, al respecto, esta distinción de formar escritores novatos y escritores maduros, no habla de formarlos en lengua, hace referencia casualmente a que en las ciencias enseñamos a leer y escribir. Y entonces, la idea de hacer un multiple choice lleva a la estructura, dejar a lo más bajo que puedo hacer dentro de la enseñanza de la matemática. Me permito recuperar algunas cuestiones, fundamentalmente quienes estamos en la formación de ingenieros. Si miro el libro azul de Confetti, por ejemplo, y empiezo a decir, bueno, supongamos que quiero evaluar a través de un multiple choice. No voy a poner todo, voy a poner solo algunos detalles. Tengo que estar pensando acá qué es lo que quiere hacer el profesor, porque si voy a estar evaluando el trabajo final del estudiante, la respuesta, eso me lo hace un multiple choice. Ahora, si lo que tengo que evaluar es un proceso de trabajo de los estudiantes y retroalimentar de manera más profunda, como se nos pide cuando estamos formando un ingeniero, un multiple choice a mí no me está sirviendo. Y si voy con más detalles, un multiple choice no evalúa las competencias sociales, políticas y actitudinales. O sea, competencia para desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo, competencia para comunicarse con efectividad. No evalúa la capacidad para identificar y formular problemas, que es básico, tanto en ingeniería como en matemática. No evalúa la capacidad para realizar una búsqueda creativa de soluciones y seleccionar criteriosamente las actividades más adecuadas. No evalúa la capacidad para controlar y evaluar los propios enfoques y estrategias para abordar eficazmente la resolución de problemas. Y así podríamos seguir un sinnúmero de cosas de qué cosa no estaría evaluando. Entonces, cuando vamos a evaluar, sabemos que tenemos que articular procesos de enseñanza y aprendizaje con los procesos de evaluación. Y hacemos esta distinción de que evaluar es distinto a calificar, aunque tengamos que calificar. Pero evaluar es valorar un determinado proceso. Y tengo diferentes herramientas para hacerlo en la virtualidad, pero tengo que salir del modelo tradicional. Tengo que tratar de evitar preguntas fácticas, estas preguntas que se responden con una preguntita, con una definición, los ejercicios algorítmicos y de repetición de conocimientos. Y como esto no se trata de un curso sobre evaluación, los alentamos a leer reportes de investigaciones y propuestas de enseñanza y evaluación que fueron publicadas en revistas de educación matemática. Nos quejamos, quienes estamos en educación matemática, que no se accede a lo que se hace en investigación en educación matemática, y hay muchos reportes sobre cómo evaluar en la virtualidad, cómo evaluar en ingeniería, cómo evaluar en una carrera no matemática, en una carrera matemática. Entonces, en ese sentido, alentarnos a que hoy está todo de manera digital, podemos acceder a ellos. Cuestiones de cómo articular de nuevo estos procesos de enseñanza y aprendizaje y cómo evaluarlos, ideas nada más. Puedo tomar el problema que muestra que sé mucho de, y lo puedo hacer para que lo exponga el alumno, para que lo escriba. Tengo que mostrar ahora a través de un escrito, elijo de una guía de trabajos prácticos, lo que voy a presentar es el problema que sé mucho de matemática. Y entonces tendré que trabajar con el programa al lado y elijo ahora y tengo la capacidad de decir, voy a elegir este problema y ahora lo tengo que narrar. Y al contarlo tengo que mostrar cómo se articula esta matemática que estuvimos viendo en la unidad 1 y 2, cómo se articula en esta redacción. O podría elegir el problema que tiene más de una estrategia de resolución. Entonces, narro y ahora lo presento. Una forma de resolverlo es de esta manera. Otra forma de resolverlo sería de esta otra. Obvio que así debería estar trabajando en los procesos de enseñanza, porque si no le estaría pidiendo al alumno que haga algo que no estamos trabajando dentro de clase. Esto es interesante porque muchas veces lo que ellos consideran que es otra estrategia de resolución no es otra estrategia de resolución. Esto tiene que tener un ida y vuelta. Una vez que lo presentó, no es solamente lo presentaste y ahora te lo califico, sino es la idea de valorar y ayudarlos en ese proceso. Te lo devuelvo diciendo, ¿en qué sentido ves diferente lo que estás llamando estrategia 1 de la estrategia 2? Incluso da buen resultado hasta trabajar con el problema que tuve más dificultades para resolverlo. Y contame, elegí eso. Y entonces me vas a contar cuáles fueron las dificultades que tuviste para resolver este problema. O el que no pudiste resolverlo. Hasta esas instancias son ricas para aprender dentro de matemática y evaluar al mismo tiempo. Y nos vamos al cierre.
ya como para ir cerrando, queremos así como retomar algunas cuestiones que nos parecen centrales para tener cuidado en este tiempo de planificación del segundo semestre. Recuerden esta idea de no adaptamos lo que teníamos armado para la presencialidad ahora para las vías virtuales, sino que lo tenemos que pensar de nuevo y tenemos que respondernos de nuevo qué quiero que mi alumno aprenda y de qué modo lo va a hacer. No complementan las nuevas tecnologías lo que hacíamos, es decir, no hay algo que estaba preestablecido y que las TIC son un complemento. Tenemos que gestar de nuevo las ideas, tenemos que darnos respuestas de nuevo. No aprendimos a dar clases virtuales, estamos tratando de hacer lo mejor posible para que nuestros estudiantes se lleven buenos aprendizajes de matemática. Esta situación de excepcionalidad no resolvió el problema del uso de TIC en la enseñanza de la matemática. Yo he escuchado por ahí que, bueno, ahora como la cuarentena y la pandemia, ya todo el mundo está enseñando de manera virtual, está resuelto el problema del uso de las TIC. Decididamente no. Recuerden estos dos ejes que hace un momento les compartíamos. Una cosa es cómo mis alumnos utilizan las nuevas tecnologías para aprender una matemática a la que no accederían si no disponen de ellas, y otra es, estoy comunicándome por vías que puedo, tecnológicas, para plantear una enseñanza en función del contexto que tengan mis estudiantes. Hay que tener mucho cuidado con esto de los videos y los PDFs que los profesores con mucho esfuerzo han estado haciendo, de grabarse clases, de escribir clases en PDF, como si a partir de ahora en más eso fuera independiente del alumno, y a partir de ahora tengo resuelta la enseñanza de este tema porque tengo el video, del otro porque tengo el PDF. Cuidado con eso, eso sería como un extremo del conductismo que hace un momento mencionaba Marcel, y ahí está el otro riesgo de no regresar al conductismo de esa forma. Y a los que estamos en la formación de profesores, que sabemos que no son todos los que estarán escuchando esta charla, toda esta situación nos devuelve una alta pregunta, que es ¿qué vamos a hacer nosotros a partir de ahora para atender a la formación docente y para que los docentes que formamos hoy y que terminarán su formación de acá a algunos años tengan las herramientas que sean necesarias para resolver la enseñanza de la matemática en cualquier contexto que les toque? Como este fue de excepcionalidad y la pandemia a nosotros, serán otros que nosotros desconocemos, porque estos profes estarán trabajando de acá hacia adelante, quién sabe, más de 20 años, y entonces nuestra pregunta sobre la formación de profesores amerita atención. Y bueno, y llegamos a la instancia en la cual abrimos a las preguntas de ustedes, a las que podamos llegar a responder o que... Así por que ahí, acá si les querés damos... poner el mail, Marcel, para que lo copien y después volvemos a la cuadrícula, así nos de vemos las las... caras un poco Perfecto. más grandes. Yo los veo Bueno, chiquititos y algunos. esos son nuestros correos para quienes quieran comunicarse más allá de esta charla, porque sabemos que la comunicación continúa más allá de esto. Y bueno, abierto a las preguntas de ustedes. Fabiana y Leonardo van a recuperar las Van a preguntas. recuperar las preguntas. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, vamos a formular algunas preguntas que fueron haciendo los participantes, ya sea a través del formulario de inscripción o a través del chat. Me gustaría empezar en esta ronda de preguntas con esta idea que ustedes plantean de pensar todo de nuevo hoy, ¿no? De aquí en más. Y en función de esto, hay una pregunta que tiene que ver con que muchas veces se suele describir lo que los estudiantes no saben, no pueden, no tienen, ¿no? En matemática. ¿Cómo creen ustedes que debería trabajarse las cátedras del primer año? ¿Debería efectuarse un análisis del qué y del cómo enseñar en función del para qué
favoreciendo también la integración de los estudiantes al ámbito universitario? Empiezo, Marcel, ¿querés? No, empezás, Mabel. Un par de cosas. Lo de pensar de nuevo es porque uno desconoce lo que los estudiantes que nos toca, con quienes nos toca trabajar, disponen de herramientas tecnológicas y de tiempos y de facilidades en las casas. Esos diagnósticos por la negativa, nosotros los solíamos llamar así hace un tiempo atrás, son una tristeza infinita. O sea, es tan larga la lista de cosas que no saben nuestros alumnos, y es tan obvio que esa lista va a ser larga, que yo haría el esfuerzo por tratar de ver qué cosas saben, aunque sean pocas, porque ese va a ser el punto de partida. Si uno tiene la suerte de estar dando clase a estudiantes que todos siguen una misma carrera, por supuesto que tendría en cuenta esa carrera y para pensar en la propuesta de enseñanza. La cosa es más difícil cuando uno tiene una mezcla. Uno tiene, no sé, un álgebra 1 para futuros, no sé, matemáticos, biólogos, físicos o ingenieros en A, B, C, D. Bueno, ahí es un poco más difícil y ahí hay que ver hasta qué punto el profe puede, dispone tiempo para diseñar tareas diferenciadas. En este contexto excepcional yo creo que eso no se podría hacer, o sería de alto costo y dependería mucho de la cantidad de cursos que tenga un profe. Pero sí, si tengo todos futuros estudiantes, futuros ingenieros en, no sé, ingeniería automotriz, tal vez sí pueda pensar algunas cosas para esos estudiantes. No sé, Marcel, si vos querés agregar algo. No, está bien ahí. La segunda pregunta tiene que ver con las clases sincrónicas, ¿no? Y las clases asincrónicas que ustedes planteaban, ¿no? Como modalidades. La pregunta dice, ¿cómo motivar y captar el interés de los estudiantes si no recurrimos a clases sincrónicas? Pero ahí hubo un detalle de mala interpretación, porque lo estoy leyendo hasta inclusive en las preguntas que están haciendo en el chat, diciendo, ¿cómo resuelven las explicaciones de un ejercicio si no recomiendan un video? Nunca dijimos que no recomendamos un video. Lo que estábamos haciendo era la distinción en qué cosa hacer de manera sincrónica y qué manera hacer de manera asincrónica. O sea, qué cosa, si yo cito a mis estudiantes para que se conecten hoy a las 7 de la tarde, no puede ser que se convierta en un tutorial. O sea, que lo único que voy a hacer es la filmación de mi clase. Para eso la dejo, para que eso sea de manera asincrónica. El estudiante la puede ver tantas veces como quiera, recurre al profe Alex, al profe Julio, profe Alex, profe Julio, que son los nombres habituales que aparecen en los videos tutoriales de internet. No es esa la idea de pensar así, no hagas, sino es pensar tu clase, y es la lógica que hasta tenemos en la noción de clase invertida, que ha sido algo que ha trabajado también UTN, uso la expresión que ha sido común en UTN. En este sentido, es decir, pensar tu clase, ¿qué es lo que vas a hacer? Si vas a citar a tus estudiantes y tienen que comunicarse de manera sincrónica a tu clase a las 2 de la tarde del día martes, por ejemplo, pero tu clase entonces tiene que sea una clase productiva, dinámica. ¿Dinámica en qué sentido? Discutamos sobre un determinado tema, pero eso tiene que estar diagramado, tu libreto tiene que estar puesto antes. El día martes vamos a discutir la resolución de tal problema, vamos a discutir la distinción entre estos dos componentes, a lo mejor de teoría, porque necesito discutirlos y pensarlos. Y dejo toda la cuestión más mecánica a que miren un video, a que resuelvan ejercicios mecánicos. Que mire un video de cuál, y un video en el cual me enseña a resolver ciertos ejercicios. Que lo hice yo o lo saqué de la red, en ese sentido. Ahora sí, Fabián, dale, suma. ¿Puedo sumar algo? Porque me parece que hay un problema con lo que uno entiende con una clase. No sé si la mejor palabra es clase virtual, como para tratar de que se imaginen qué nos estamos imaginando. Imaginen, ese hilo conductor que Marcel decía, puede ser un escrito que puede ir por WhatsApp, puede estar grabado en un video, puede estar en un PDF de 10 renglones, donde uno le dice al alumno cómo va a ser el trabajo en la semana. Pongamos que
no importa cuántos encuentros en la presencialidad hubiéramos tenido por semana, en esta situación excepcional, mi contacto inicial con los estudiantes plantea un trabajo para una semana. En ese hilo conductor, lo saludo, le hablo, o sea, no escribo impersonal como si fuera un libro, me dirijo a los estudiantes, le digo que vaya a ver tal video breve, que luego resuelva tal cosa, que lo haga en grupo con fulano, que me lo entregue así por una foto por Telegram. Tal vez le digo que tenemos un encuentro sincrónico tal día, tal hora, en el que vamos a hacer tal cosa. Es decir, eso sería la clase. La clase es esa colección de invitaciones a hacer distintas cosas que conforman un paquete con el que, mediante el cual entiendo que el estudiante va a estar aprendiendo cierta cosa que es valiosa para él y que fue lo primero que le dije cuando empecé a hablarle, sea en un videíto, sea por un audio o sea en un escrito. En ese sentido, digo, la motivación debería darse ahí, o sea, lo estoy invitando a hacer algo, me estoy dirigiendo a él, le explico por qué es importante para él y cómo nos vamos a mover para intentar que el alumno aprenda eso. Ese paquete sería lo que nosotros estamos entendiendo como la clase virtual, no el tiempo sincrónico donde nos vimos una hora, sea para atender dudas o para lo que sea, para que me compartan una resolución de un ejercicio. No sé si me explico. Sí, sí, perfecto. Y en función de esto, Mabel, también hay otra pregunta que tiene que ver con la retroalimentación, ¿no? La importancia de la retroalimentación como parte de una propuesta de evaluación formativa. ¿Cómo trabajan ustedes esta idea de la retroalimentación? ¿Cómo realizarla? ¿Qué sugerencias? A ver, la retroalimentación es básica en cualquier modalidad, presencial, pura, virtual o en este tiempo de excepcionalidad con más razón, porque hay estudiantes que se sienten angustiados por la situación, o sea, está todo lo emocional de lo que no hablamos nada, que a muchos de nuestros estudiantes y a algunos profes les afecta en mayor o en menor medida. ¿Por qué vías? Por la que tengan. Por ejemplo, yo puedo dar ejemplos de la Universidad Nacional de General Sarmiento, nosotros no pudimos hacer nada sincrónico. En uno de mis cursos, porque había una alumna que no podía, y yo decidí que nada se iba a perder esta chica, y entonces todo el curso lo armé sin nada sincrónico. Teníamos un grupo de Telegram para interactuar, para atender dudas, para presentar cosas. Digo, teníamos un grupo de Telegram. En el otro curso, que era de iniciales, de estudiantes que estaban iniciando a la universidad y que habían tenido 2 meses sobre 3, es un trimestre, en la presencialidad terminamos el curso por vía Telegram y mail. La retroalimentación fue por esas vías, fue por audios, por Telegram y por escritos y por audios en mail al que no leía el Telegram. No sé, Marcel, si vos querés agregar algo. Vos tuviste más clases sincrónicas que yo. Sí, UTN de acá nos puso clases sincrónicas, así que teníamos sí o sí clases sincrónicas. Cuestiones de retroalimentación, ideas, o cómo, que no significa que es el único modo. Por ejemplo, trabajos prácticos. Voy a pensar la cuestión de retroalimentación y evaluaciones, no toda la calificación, sino es cómo retroalimentás y actúas con tus estudiantes. Los trabajos prácticos, el trabajo práctico a veces tradicional es el que te dan con todas las respuestas. Nosotros trabajamos con los trabajos prácticos en documentos colaborativos, donde todos los estudiantes tenían que aportar soluciones a los problemas. Obvio que eso ya estaba en el diseño nuestro, de que si tenés 50 estudiantes no vas a poner un trabajo práctico de 18 ejercicios, porque si no, no les da para que participen todos. Participaban y entonces al colocar la participación decíamos todos pueden participar y eso te daba lugar a que colocaban sus nombres, como lo ves en un documento colaborativo, entonces uno hacía preguntas de retroalimentación. ¿Por qué consideras que está de acá? ¿Es válido siempre de acá? ¿Cómo te darías cuenta que esto sería tal cosa? Entonces hacías una retroalimentación de lo que hubiese pasado dentro de la clase, cuando estás viendo qué hace un estudiante. Pero los podías ver a todos ahora interactuando.
Y a lo largo de este cuatrimestre, muchos se animaron ellos mismos a cuestionar a sus compañeros. Decían, esto se podría hacer de manera diferente, o no estaría tan seguro que esto da de esta forma, porque yo lo pienso de esta otra manera. Y se daban intercambios de esa manera en torno de los prácticos. En los foros teníamos temas de discusión, ¿sí? O sea, de la disciplina en la cual uno está dando. Si tomabas ahí estadística, podías cuestionarte cosas, de decir, bueno, desde qué diferencia hay entre media y esperanza de esto, por qué puedo mirar tal cosa. Y bueno, eso daba lugar a que debatíamos contenidos teóricos allí. No era la clase en la cual el profesor te da paz espiritual y te da todas las explicaciones habidas y por haber del teórico, guarda con esto, precavido con esto. No, lo dejábamos para discutir en los foros. Y entonces ahí podías retroalimentar. Se animaban ellos a decir tal cosa, yo opino que tal cosa, no, opinaban con otros. Uno como profe intervenía en algún momento y cerraba alguna de las ideas. Entonces, hay elementos como para retroalimentar a los estudiantes en las instancias virtuales. Y una decisión difícil ahí alineado con esto que vos decís, Marcel, y vos tenés más experiencia que yo en eso, es en qué momento el profe tiene que intervenir en el foro. Porque tal vez hay alumnos que todavía no llegaron a intervenir, a hacer sus propias intervenciones. Con esto de que cada uno está con su problema hogareño, familiar, digo, ¿cuánto tiempo dejo pasar? Entiendo que el foro en algún momento cierra, pero bueno, no viene un alumno y a continuación el profesor. Bueno, pero pasaron 5 o 6. ¿Me toca intervenir o no me toca? Es toda una decisión del profesor. ¿En qué momento y en qué punto? Y cómo retoma lo que está pasando ahí para que sea rico y como para activar y darle aire a ese foro que es muy difícil de tener esa muñeca para saber en qué momento y de qué forma intervenir en el foro. Pero sí o sí es clave la retroalimentación por todas las vías. Bueno, pasamos a Leonardo. Bueno, buenas tardes. Hola Marcelo, hola Mabel, qué gusto escucharlos Leo, ¿cómo estás? y aprender. Les comento algunas consultas en la dimensión matemática en particular. Una de ellas es cómo trabajar la resistencia al cambio en aquellos estudiantes que prefieren las clases magistrales y las evaluaciones basadas en procesos algorítmicos. A ver. Ahí estaría bueno, la pregunta es, esto ahí ¿cómo me doy cuenta que el alumno quiere eso y no es que es el profesor que lo quiere y le parece que los estudiantes le gusta más toda esa cuestión? Ahora todo depende ahí de la clase. Lo que pasa es que una clase algorítmica y rutinaria, uno aprende a recitar el conocimiento. Y uno no está preparando a un profesional. Eso tiene que ser consciente el profesor. ¿A qué profesional? Y nos volvemos casi a la segunda diapositiva de nuestra presentación, que es enseñar de un modo distinto al que fui formado. A lo mejor muchos de nosotros fuimos formados en términos de una matemática estructuralista, algorítmica, rutinaria, donde tenía que reproducir teoremas, definiciones. La idea es, no creas nada de lo que estamos diciendo, sino es, mira los documentos y las investigaciones de educación matemática que si los estudiantes lo único que hacen es aprender a repetir, eso lo olvidan, y si no, hacemos cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros nos llegan a tomar de nuevo ahora un examen de aquellas materias que las vimos de manera estructuralista y formalista, no aprobaríamos. Solo aprobamos para esa instancia del examen. Claro, porque fue conocimiento volátil, frágil, que desapareció. Me aprendí una demostración de un teorema desvinculado de todo solo para el examen. Me aprendí determinadas estrategias allí para un ejercicio algorítmico para ese examen. Pasó el tiempo y me olvidé. No trabajé estrategias, no analicé otras estrategias de cómo me puedo dar cuenta que está bien una respuesta, de darme cuenta, sí, bueno, ahora lo miro de otra manera, formas distintas de hacer un ejercicio, formas de aproximarme a ese ejercicio, cómo integro algo teórico con algo que está práctico, no que me quede el teórico por un lado, el práctico por el otro. Son estructuras dificilísimas
hasta dificilísimas en la UTN, que históricamente tenés el profesor teórico por un lado, el profesor práctico, los de práctico por el otro, y en educación matemática te decimos, no puede ir. No todas las UTNs, nosotros acá tenemos ordenanzas que salieron para algunas de las carreras donde erradica la separación entre teoría y práctica, por ejemplo, la licenciatura en Administración Rural, para mirarlo en las 7 regionales de la UTN, porque no podés pensarlo. Pero hay decisiones que son tomadas institucionales, y no te imaginas lo difícil que es mover las estructuras de los profesores que se formaron de una determinada manera y ahora te están diciendo, deberías trabajar de una manera diferente, y hasta me niego a leer, a ver qué hay sobre eso al respecto, y quiero seguir defendiendo eso, ¿no? Como para mirar. Mabel, ¿qué vas a hacer? Sumo alguito, porque hay alumnos que también reclaman, que te dicen, pero profe, yo quiero que me expliques, o sea, vos explícame y yo después hago. Hay alumnos que hacen ese tipo de reclamos. Para mí, si el alumno es ingresante, es del primer año, por decirlo en términos de la jerga didáctica, es institución nueva, carrera desconocida para el alumno, contrato didáctico nuevo. O sea, las reglas acá son estas, y la razón de ser es que uno está haciendo algo valioso para el otro. Yo no sé si en algún momento lograron hacer este tipo de invertir la forma de pensar y de pararse en una clase. En cuanto uno invierte esa forma de pensar y le hace saber al alumno que el alumno no hace nada para el profe, sino que el profe está haciendo todo para el alumno, entonces él encontró que hay algo valioso que el alumno no sabe y que estaría bueno que sepa, y le propone un camino, le propone transitar un camino para que el estudiante aprenda eso. No hay reclamos, o sea, no hay reclamos, porque entendieron que uno se está moviendo para ellos. El reclamo viene cuando el alumno piensa que hace las cosas para vos, para el profe. Entonces te dicen, profe, te tengo que volver a entregar tal cosa que entregué mal. Uno dice, de ninguna manera, a mí no me tenés que entregar nada. Si vos pensás que te sirve que yo te lo corrija porque a vos te sirve, que sos el que esto no lo sabe y esto es importante por esto, dámelo y yo te lo miro. No es que me encanta corregir el sábado a la noche y me estoy aburrida y no sé qué hacer. O sea, esa inversión sitúa al alumno en que nosotros estamos haciendo cosas que son importantes para ellos, no para nosotros. Entonces ahí la clase magistral, en cuanto quieren una clase magistral, se la doy y le tomo a continuación un examen y va a ver que no aprendió. Entonces le digo, bueno, ¿seguimos así? Yo te voy a estar evaluando este tipo de cosas. Te estoy diciendo que con esta clase no las aprendés. ¿Cómo seguimos? Claro, pero en eso tiene que estar, eso está bien. Está articulado el proceso de enseñanza con el proceso de evaluación. Porque si yo ahora digo, claro, mis estudiantes me reclaman ejercicios algorítmicos, pero yo en los exámenes le tomo ejercicios algorítmicos, y tiene razón, le tengo que enseñar ejercicios, lo tengo que entrenar. Se entiende que los prácticos del profesor no deberían ser los ejercicios algorítmicos solamente. Totalmente, entonces, es que no nos gastaríamos, no nos gastaríamos en eso. O sea, uno no gasta el esfuerzo. Es mucho esfuerzo plantear una buena clase para que los alumnos aprendan algo complejo. En algún momento hay que subir la vara, hay que plantearles algo complejo. Complejo no es repetir un procedimiento. Para eso tengo la máquina que me lo va a hacer. En cuanto subo la vara y le planteé algo complejo, la que entra en un baile soy yo, que es la que soy quien tengo que pensar qué voy a hacer para que este pibe aprenda, por ejemplo, a resolver problemas. ¿Le sirve que yo le resuelva un problema en el pizarrón? ¿Él considera que aprende a resolver problemas así? Probemos. Se devela en media hora. Yo en media hora le resolví un problema en 10 minutos y los otros 20 lo pongo a él a que resuelva un problema. Le develé que no le sirve. Digo, nosotros tenemos muchos recursos. Hay que animarse. Perfecto, bárbaro. Excelente. Otras dos preguntas que las formulo juntas porque me parece que van en la misma línea. Empieza diciendo, dirigida a Marcel, que trabaja en una facultad de ingeniería, ¿cómo se resuelve la tensión, si es que hay tensión, entre los fines de la formación en la especialidad y la matemática que se requiere en la formación de ingenieros?
Y la otra pregunta era, los docentes de materias avanzadas de ingeniería dicen hace años que los estudiantes no saben matemática, y frente a eso los profesores de matemática amplían la ejercitación de las guías sin resultados. ¿En qué modelos podemos apoyarnos para pensar una matemática en carreras de ingeniería? Ay, es difícil dar una respuesta con eso porque hay que verla ahí en el contexto. Esto pasa si yo me posiciono en primer año y digo, y quiero que los estudiantes sepan un montón de algoritmos y rutinas, termino diciendo, no saben nada de la escuela secundaria. ¿Sí? O sea, perdieron el tiempo, porque eso depende, es qué quiero que el estudiante sepa. Entonces, es difícil allí de por medio. En términos de toda la cuestión de formación de ingenieros, ahí por contestarte esa pregunta, Leo, yo trabajo también en ingeniería de alimentos, y esos son ahí acuerdos institucionales y cuesta así un montón. Yo no lo veo difícil en mi entorno, pero es porque lo trabajamos con los profesores, estás pensando qué hacer, cómo hacer de esto, mirar cómo se va a evaluar, qué tipo de trabajo, cómo lo pensamos, desarrollos de competencias, de trabajar de manera distinta. Entonces, eso fluye, pero esto va a costar así un montón. ¿Por qué va a costar? Y ya ahora lo digo así como evaluador de CONEAU en carreras de ingeniería. Y porque es difícil mover al profe que por años estuvo enseñando de una determinada manera. Yo recorrí muchísimas universidades en Argentina y ves estas matemáticas así enquistadas, estructuralistas dentro del profe que quiere que repitan teoremas, que repitan un montón de ejercicios obsoletos, de trabajarlos hasta anti-uso de tecnologías porque los quiere trabajar todo en lápiz, y uno dice, no saben resolver problemas los estudiantes, no saben resolver problemas de ingeniería, no desarrollan ninguna de las competencias. Y es difícil modificar esos sistemas de creencias de los profesores, porque además hay estudios que muestran lo difícil que es modificar los sistemas de creencias del profesor. Se formó de ingeniero de una determinada manera y él concibe que así habría que formar todos los ingenieros. Así me formé yo. A mí me dieron que tenía que resolver 140 ejercicios para levantar indeterminaciones de las más exóticas, aunque en mi vida me vaya a encontrar con una indeterminación de ese tipo. Pero entiendo que enseñanza de límite es levantar algebraicamente indeterminaciones exóticas, aunque no entienda ni siquiera lo que es límite, pero no importa, es algebraico, y con eso aprendo a pensar, y uno dice, hay que trabajarlo mucho. Eso con... Sí, agrego dos detallitos. Por un lado, la excusa de así me formaron era otra época. O sea, era otra época. Era la época en la que uno no accedía fácil a saber cómo son estas teorías, cuáles son los teoremas que valen. Digo, hoy en día eso sale metiéndose en Google. Digo, yo viajaba hora y media para sentarme a traerme a mi casa la demostración de un teorema. Porque no la tenía, porque no había libro, porque tal vez había un libro que estaba en inglés, solo uno en la biblioteca, y entonces yo viajaba hora y media de ida, estaba toda la clase solo por agarrar un papel con la demostración de un teorema y llegar a mi casa. Hoy en día para eso no nos movemos. Nada. Entonces nos obliga a cambiar la forma de pensar, porque cambió la necesidad. Eso por un lado. Por otro, digo, tomemos distancia para mirar esto que Leonardo acaba de decir que pasa. Tienen clase de manera más bien tradicional. Llegan al fin de la carrera y los profesores expertos en la especialidad dicen no saben matemática. Y la respuesta, lo que uno atina a salir a hacer es darle más ejercicios. No resiste un análisis. O sea, yo termino la frase ahí, no resiste un análisis. Es solo cuestión de pensarlo. O sea, no hace falta que venga alguien de afuera a decirte esto. Pensalo. Le estuviste machacando con ejercicios y guías cada vez más largas. Te están diciendo, si no lo viste vos, si no lo viste cuando en análisis 2 le pedías cosas que hiciste en análisis 1 y no las sabían, y vos decís, pero yo se las di. Yo que le explico re bien, se la di. Bueno, me hago medio la voz y sigo. Me están diciendo que no saben, y mi reacción es darle
¿Más ejercicios? No resiste un análisis. Excelente, bárbaro. Hoy me vine Gracias. categórica. Maravilloso. Bueno, yo creo que la mayoría de las preguntas están en parte respondidas, pero bueno, agrego una más que tiene que ver con me parece, de mucho material que está compartido de ustedes, de su autoría, que tiene que ver con el análisis que debe hacerse para decidir si una actividad tiene potencial matemático. Y yo agregaría en la virtualidad, ¿no? Supongo que la pregunta está basada en la virtualidad. Para mí, la riqueza de las consignas que uno le propone a los alumnos, digo, ¿cuál es la idea de ese concepto? La idea del concepto es que el profe arranque su clase un poco mejor parado si elige una consigna que es potencialmente rica para que el estudiante aprenda algo valioso de matemática. ¿Por qué razón? Porque si fuera medio pobre esa consigna que yo elijo, es como de bajo vuelo, me va a tocar remar mucho como profesor en la clase para que mi alumno se lleve algún aprendizaje valioso. En algún momento hablemos de que queremos algún aprendizaje valioso, porque si no nos vamos, dejamos los tutoriales del Julio Profe y nos dedicamos a otra cosa. Entonces, en cuanto uno quiere eso, partir de una consigna que ya es pobre, nos pone a remar para que el alumno logre, bueno, entonces, el concepto de potencial matemático viene por ese lado. Y la mirada sobre la riqueza de esas consignas, de los ejercicios, de las actividades que les voy a dar, es la misma. O sea, la riqueza está en, no le digas, en el enunciado del ejercicio, cada uno de los pasos que va a tener que hacer para llegar a la respuesta. Porque por ahí ni ve cuál es la respuesta. El tipo cumple cada uno de los pasos, porque vos le estás pidiendo que cumpla los pasos, no sabe ni qué encontró ni qué llegó, pero no importa. Cumplió con la consigna del ejercicio, no tiene sentido. Entonces, no le guíes, deja que decida qué camino seguir. Fíjate si tiene más de una posibilidad para resolver o solo un único camino y promover la argumentación. ¿Por qué promover la argumentación? Porque la argumentación no solo es inherente a la matemática, sino porque le da autonomía. Uno quiere alumnos que no dependan del profe. Yo no quiero que mi alumno tenga que venir a golpearme la puerta para saber si tal ejercicio está bien o no. No lo quiero. No quiero que me tenga que mandar un WhatsApp o por Telegram a las 11:30 de la noche diciéndome, profe, esto está bien. Quiero que tenga herramientas para defenderlo, para defender su resolución. Entonces quiero enseñarle a que argumente. Ahí le pongo la meta. No quiero que me vea argumentar a mí, eso se lo muestro fácil, pero porque yo se lo muestre no voy a lograr que el otro argumente. El potencial matemático va por ahí, va por, dale grados de libertad y deja que decida, no le marques el camino a seguir, porque yo piso sobre las baldosas que me pones y me puedo ir al barranco o puedo llegar al paraíso más maravilloso y no darme cuenta que estoy en el paraíso y favorecer la argumentación. Para mí corren de igual modo en la virtualidad, en la presencialidad y en la excepcionalidad. Mucho de lo que dijimos hoy, por no decir casi todo, son cosas que son idénticas en concepción, en forma de pensar, en la presencialidad y en este tiempo loco que nos tocó vivir. En concepción son idénticas, se piensan igual, solo que ahora nos tocó tener que pensar todo de nuevo. Sumo una idea de lo que estás diciendo ahí, Mabel. Voy a tomar así un ejemplo puntual. Mira, Leo, si te viene un estudiante, te está pasando así el mensaje, diciendo el ejercicio 4 de límite, ¿das 4? El que está acá, uno dice, hay algo que me estoy equivocando. Y si tenés todos tus alumnos que están preguntando, ¿da 4 el ejercicio? Hay algo que te estás equivocando en el proceso de enseñanza a vos. O sea, ¿por qué no podría ser que todos tus estudiantes te estén preguntando cuando vos decís, pero bueno, si lo podés trabajar con diferentes registros, podés mirar esto, podés apelar hasta mirar que desde el punto de vista gráfico ese límite lo estoy viendo y me está dando 18, y ahora lo quiero ver en todo caso algebraico, pero puedo tomar con valores cercanos en tablas, o sea, hay muchas cosas para discutir, entonces el estudiante es el que tiene que tener herramientas para darse cuenta, decir, pucha, no logro, a mí me está dando 4 y estoy viendo que gráficamente tiende a un 18 porque lo estoy viendo de acá, o no existe, o pasa tal cosa. Entonces,
eso tiene que estar incorporado en la clase para evitarte esta cuestión de rutina y que te estén preguntando por un ejercicio o que llegaste a una instancia, no podría ser cualquiera de nosotros. A mí me toman algo de lo que vi dentro de matemática y no me acuerdo. Tengo herramientas hoy para darme cuenta si eso es así o no. Y nos ha pasado cualquiera de nosotros cuando nos toca dar una nueva materia. Nunca di estadística. Bueno, y ahora justo te da estadística. No puede ser que yo diga, no me acuerdo nada de estadística. Tengo herramientas para mirar esto, para volverlo a pensar, refresco. Y a un estudiante pasa lo mismo. Entonces, si llegaste a un año, a final de una ingeniería y el alumno dice, no sabe nada de matemática, ¿y qué trabajaste con las herramientas para que el estudiante pueda saber cómo buscar, dónde volver a reflotar cosas, darme cuenta? Porque si necesito hacer un cálculo exótico de esto, tengo que tener formas de darme cuenta dónde recurro, cómo lo hago, mirar esa capacidad de aprender a aprender que lo tenemos que desarrollar en el estudiante y no depender de, no sé, esto lo vi en primer año en análisis 1 y no tengo ni idea de cómo hacerlo. Algo falló ahí. Y tampoco puede ser que si te toca dar estadística que nunca diste, vayas a pedirle a alguien que te explique. O sea, no osaríamos hacer eso. Ningún profesional haría eso. Entonces, esperar a que me expliquen para que yo aprenda algo es una situación que es otra cosa que está bueno pensar uno como profe. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes y mirara las respuestas en el chat, ¿cuándo te diste cuenta que aprendiste? Y completar los puntos suspensivos con el concepto que consideres que dominás. ¿Cuándo considerás que aprendiste el concepto de límite, transformaciones lineales, derivada? Poné lo que quiera y contesta. Contesten. Yo no sé si lo voy a llegar a leer en el chat, pero seguramente no sea cuando uno recibió la clase sentado tomando nota, como todos nosotros tuvimos. Seguramente sea cuando me tocó explicarlo, cuando se lo conté a un amigo que no lo entendía, cuando lo usé en otro contexto, dice Graciela, ahí sí. Esa lo pesqué, cuando lo tuve que enseñar. Entonces, ¿en qué situación un profe podría poner a un alumno para que el alumno aprenda algo? ¿Por qué no lo pones a hablar? Si hablando y tratando de explicarle a otro uno aprende, ¿cuándo tenemos en la clase de matemática una invitación a nuestros estudiantes a que hablen o a que expliquen? Poco, poco. Y esa es otra de las cosas que uno dice, es un razonamiento simple, que uno mismo lo puede hacer con su vivencia. ¿Cuándo aprendí esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro? No se van a contestar cuando estaba sentada en el aula magna del pabellón 1 tomando notas. No es ahí. Entonces simulemos la otra situación, la que se tuvo que dar para que uno aprenda, para no hacerlo tan largo y porque todos nosotros terminamos en algún momento afines a la matemática. O hicimos profesorado, o hicimos licenciatura, o si uno es un ingeniero pero está dando matemática, está en el rol del profesor. Yo no soy profesora, estoy en el rol de profesora y me toca moverme como si fuera experta, porque estoy ocupando ese lugar, me tengo que hacer cargo. Aquí les quisiera hacer una pregunta que hacen los participantes por el chat de Facultad Regional Bahía Blanca. Pregunta un docente si ven una oportunidad, ¿hay una oportunidad en esta pandemia para cambiar el paradigma de la enseñanza tradicional de la matemática a la ingeniería y revisar la práctica docente en esta dirección? Marcel, para mí todo es oportunidad. Para mí estar ante una situación en la que no tengo la menor idea qué hacer, eso para mí es un guante que me está desafiando. Eso en mi persona en particular. No sé si lo diría de manera tan genérica como vos decís, Fabiana, de cambiar el paradigma de la enseñanza de la matemática en las ingenierías. ¡Wow! Que suena como muy pomposo. Ahora, ¿qué es una porque oportunidad? Va a costar, lo que va a costar dentro de ingeniería formar por competencias, y venimos a hacer hace rato. Imagínate, se formaron ingenieros de una determinada manera, las propias carreras de ingeniería acordaron de que sean evaluadas en términos de competencia y todavía estamos discutiendo de cómo enseñarlo, no, genéricas no, y cómo hacemos, y matemática, y quiero seguir haciendo lo mismo, pero total voy a formar ingenieros, y va a costar un montón, y eso hasta retrasó los procesos de evaluación en CONEAU.
si la pandemia lograra cambiar todo eso, sería bárbaro. Pero Seguro bueno, va a van a mover, producir cambios. Van a producir seguro cambios. va a Sí. mover y va a dejar aprendizajes en los profes, y para mí va a haber cosas que los profes van a querer sostener, aunque volviera la presencialidad como era antes. En breve, para mí hay cosas que uno ya entendió que puede capitalizar. Para mí seguro hay un montón de aprendizajes porque los profes salieron a remarla, salieron a hacer lo mejor que pudieron, y en algún momento uno se da cuenta que algunas cosas funcionaron mejor que otras. Entonces, eso es sin duda valioso. El profe, cuanto más reflexivo sea sobre su práctica, más gana, más capitaliza. Y las situaciones donde uno no tiene la menor idea qué hacer, son momentos de aprender. O sea, no sé, para mí, por supuesto, es una recontra posibilidad, oportunidad. No puedo verlo de otra forma. Digo, la connotación negativa que tiene la pandemia la entiendo, pero en mi vida académica lo voy a vivir como una oportunidad al máximo. Tomo con eso de lo que estás diciendo. Eso también tiene mucho que ver, ahí lo mencionabas, Mabel, es en la capacidad de reflexión del profe. Porque si yo tengo una autopercepción de mis habilidades diciendo yo no tengo más nada que aprender, yo ya me lo sé todo. Tengo 30 años de experiencia, cuando a lo mejor no son 30 años de experiencia, sino el primer año de experiencia y los 29 siguientes fueron de repetición, pero me lo digo que son 30 años de experiencia. Tengo poca capacidad de reflexión sobre mi propia práctica y entonces va a ser muy difícil moverme de lo que estoy haciendo. Y voy a estar convencido de que todo el mundo está equivocado en todo lo que está planteando, que se debería seguir de esta manera. Pero si esto ayudó con esto que nos escuchamos tanto, hoy vemos de cómo hacer una cosa o la otra, creo que ayudaría. Bien, buenísimo. Una pregunta más. Respecto, dice, hay posicionamientos que asumen que la habilidad algebraica que logran los estudiantes en el modelo tradicional de la enseñanza no se forman con otros enfoques. ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto? ¿Puedo yo? El dominio algebraico feroz, ese de le saco factor común a polinomios que tienen todas las letras, ¿cuándo lo usa alguien en matemática? Yo me doctoré en matemática teórica, ni aplicada a la nada misma. Esos ejercicios que me tocó hacer, nunca jamás los usé, nunca, ni parecido. Entonces uno dice, ajá, ¿hasta qué punto eso es importante en matemática? ¿Cuál es el valor de tener ese dominio algebraico? Si nunca jamás un tipo que se terminó doctorando en matemática necesitó nada ni parecido. Es otra de las respuestas que uno dice categórica. ¿Qué necesito del álgebra? A ver, ¿qué necesito? Necesito cierto manejo algebraico, necesito decidir cuándo el álgebra es imprescindible. Ese es otro objetivo de una exigencia cognitiva mucho mayor que el del dominio algebraico. El del dominio algebraico hoy me lo resuelve un programa. El de decidir cuándo el álgebra es imprescindible para algo es otro. ¿Quién pone eso como meta? ¿Quién pone como meta? Decido que necesito el álgebra. ¿Qué simbolizo y cómo? El pensar ¿a qué le pongo una letra? Si tengo más de una variable y eventualmente están relacionadas entre sí y las llamo distintos, por ahí nunca resuelvo nada. Son otros objetivos que son mucho más valiosos para el alumno. Es mucho más valioso para el alumno saber que necesita apelar al álgebra, porque sin el álgebra no podría resolver tal cosa, que luego la manipulación algebraica, que hoy en día me la resuelve un programa. No sé, Marcel, ¿cómo lo ves? No, Pero eso yo lo habíamos... lo pensé 1000 veces esto de... Yo hice cada cuenta en mi formación. Nunca necesité nada ni parecido. Y no es que no hice cosas algebraicas, pero ni parecido. O sea,
sustancialmente diferentes. Pongo ahí el contexto, esta ha sido una conversación que ya hemos tenido con Mabel. Pongo el contexto, piense que Mabel se formó, su doctorado es en matemática pura, y entonces esto hemos hablado en algún momento, hasta qué punto, y también un poco para responder cuestiones que Fabiana decía, ¿cómo? Que no construye el proceso. No tomemos la cuestión de extremo, diciendo, no te doy nada algebraico, total, todo lo resuelve. No. Estamos hablando de cuando tu foco es toda la cuestión algebraica. Te estoy enseñando el límite y lo único que estoy poniendo el foco es levantar indeterminaciones monstruosas, donde tengo que a veces factorizar un polinomio de grado 5, o sea, como para poner a prueba la paciencia del estudiante a ver cómo logra factorizar todo esto y sin uso de tecnología, ¿no? Entonces, es empezar a hacer Ruffini de por medio para que uno dice, ¿hasta qué punto tiene sentido mirar toda la cuestión del análisis, ligarlo a un extremo algebraico para levantar indeterminaciones exóticas, enormes? No es que uno está diciendo no veas nada de la cuestión algebraica o procesos que está de fondo, es cuando tu objetivo se tornó para eso solo en lo algebraico. Hay una tergiversación también feroz en algún sentido de algunos ejercicios a los que le subyace el manejo algebraico, que están solo en el mundo de la enseñanza. Les voy a dar algunos ejemplos, si ustedes van, si los viera, estarían todos diciendo así con la cabeza. Largos ejercicios para calcular dominios de funciones. Ya eso está mal planteado, porque si me dan una función, el dominio tiene que haber venido dado. El dominio no es la expresión, es una terna. Dominio, codominio, expresión o alguna otra forma. Hemos hallado dominios de funciones, sabiendo que eso está mal dicho, de funciones a las que después nunca le hicimos más nada. A otras les hemos encontrado la inversa, a otras las hemos derivado. Y la derivada, por derivar cosas que hemos derivado con todas las potencias y con todos los logaritmos y con todas las raíces, nunca le hicimos otra cosa. El fin era encontrar la derivada primera. Y nadie siquiera se preguntó cuál es el dominio de ese choclo que me están dando para derivar. Es decir, ¿dónde es derivable ese choclo que me estás dando? Si yo pongo raíz cuadrada de menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, menos 1, no tiene ni un real en su dominio. Ahora, ¿vos querés que lo derive? Yo hago 1 sobre 2 raíz de menos x al cuadrado menos 1 por menos 2x. ¿Quién me va a poner bien? ¿Quién me va a poner bien? Usé una regla de derivación en una expresión que no admite ni un número real en su dominio. ¿Quién chequea el dominio de eso? Funciones a las que hay que calcular la imagen, que solo le calculamos imagen. No tiene sentido, o sea, no resiste. Hay ejercicios prototípicos del análisis que los hacemos más largos, para que en realidad resuelvan inecuaciones o resuelvan ecuaciones. No tiene sentido, no tiene sentido. Lo piensan igual, toda la gente que está acá es gente interesada por las cuestiones de educación matemática, el problema no está en este grupo. Digo, es cuestión de alejarse, tomar un poco de distancia y mirar lo que estamos ofreciendo, y más de uno va a decir, tal vez, no tengo la menor idea cómo, pero así no. Bien, perfecto. Bárbaro. Fabiana, ¿querías agregar esa pregunta que no la encuentro? Estoy revisando, tratando de que no nos quede ninguna pregunta sin contestar, así que estoy revisando el chat. ¿Alguna pregunta que formularon los participantes por YouTube? ¿Sí? Bueno, algunas a lo mejor ya están, pero considerando que la evaluación es un proceso propio de cada clase, ¿qué procedimientos e instrumentos de evaluación consideran apropiados para pensar las clases? Otra pregunta es cómo adecuar la información y el registro de la evaluación de desempeño que llevamos a cabo durante la excepcionalidad al régimen de evaluación de nuestro sistema educativo, y si, considerando la excepcionalidad en matemática, se pueden evaluar las habilidades blandas. Estas son como las dos preguntas que me parece que están surgiendo de YouTube.
Lo que pasa es que para evaluar algunas determinadas competencias va a depender. Primero, no tenemos que olvidar que el proceso de evaluación tiene que estar articulado con el proceso de enseñanza. No puedo estar pidiendo en la evaluación cosas del modo que no estoy trabajando. O sea, vengo trabajando con ejercicios de límite y centrado en procesos netamente algebraico, y ahora resulta que en la evaluación le pido hacerme una narrativa de la resolución de un problema y mostrarme lo que vos sabés de matemática en la resolución de ese ejercicio. Uno dice, impensable, impensable, porque eso no hay. Entonces, esas tecnologías, toda la cuestión blanda ahí de por medio, ¿dónde la estoy viendo? Y bueno, lo trabajé de una determinada manera, con los... Sé cómo se escribe, cómo se comunican los procesos de argumentación. Entonces tengo determinados instrumentos y sé que cuando los vaya a evaluar, serán criterios. Será criterio la cuestión de argumentación y no solamente un resultado que obtuvieron en algo. Pero eso lo tengo que haber trabajado en la clase. Y hay instrumentos, instrumentos como esos, narrativas, mirar desarrollos de los estudiantes, exposiciones de los estudiantes que hacen dentro de una clase que no esté centrado solo en la cuestión algorítmica, sino es en el modo en que presentan las ideas, en el modo en que articulan, la resolución de casos, plantea un caso, por ejemplo, entonces resolvemos un caso donde el caso ese es interesante y da lugar a... plantea cosas para el debate en un foro donde tendrán que escribir y expresarse, y ahí vas a ver todo tipo de cuestiones que van más allá de un resultadito, un número, algo al respecto. No sé, Mabel, si querés sumar algo. No, está alineado, es lo que vos decís. Para mí, la evaluación como que se conecta tanto con esa meta que uno estableció, donde priorizó y donde pensó, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer para ese alumno que va a estudiar tal cosa? Que entonces digo, bueno, después voy a pensar cómo voy a hacer para saber si aprendió tal cuestión, pero está tan ligado con eso, con la meta que me puse, lo que lo invité a hacer, que nace junto en alguna medida, o sea, nace junto, voy viendo cómo va, porque me toca recalcular si acaso funciona mal. Es esto de no echar culpas, el problema no está en él si no aprendió, es que mi propuesta no funcionó. Entonces me toca a mí ver qué otra cosa puedo hacer, porque no le voy a resignar el objetivo si me parecía que el objetivo era valioso para él. Ese no se lo voy a resignar. Me tocará a mí pensar qué otra cosa puedo hacer. De todos modos, esto vuelve a ligarse toda la cuestión de sistemas de creencias del profesor, ¿eh? Porque cuando esto uno lo trabaja por primera vez con los profesores, el profesor siente que no está enseñando matemática, que acá pierde el tiempo, que enseñar matemática es casualmente levantar una indeterminación aplicando álgebra al extremo, y entonces ahora uno dice, ¿cómo? Le voy a pedir que narre, que escriba. Es que en esos procesos de argumentación es cuando uno está aprendiendo cosas, resolves casos, tenés que justificar qué es lo que estás haciendo desde el punto de vista matemático, las herramientas que estás haciendo en un caso que sea interesante. Entonces, te corre la mirada y desarrollas cuestiones que lo van a usar en la vida profesional. Digo, en la vida profesional es aprender a argumentar, a posicionarse ante una determinada idea, a hacer escritos, a fundamentar. No es fácil para nada, pero cuando lo ven los profesores, cuando uno lo está contando por primera vez, uno cree que esto es fácil, que uno dice, ¿cómo voy a enseñar eso que es fácil? Lo hacen los estudiantes. No, no es fácil. Les puedo asegurar, las primeras veces cuando les pedimos a los estudiantes que tomen un problema, a pesar que lo trabajamos en clases, ahora en la virtualidad lo hacemos, cómo escribir y cómo fundamentar, cómo argumentar, les cuesta un montón, porque están acostumbrados a decir, bueno, pero ya está, lo resuelvo. Es que no es la idea de resolverlo, es contame qué estás pensando entre medio, contame otra estrategia, pensarlo de manera diferente, contame en qué momento estás usando qué aspectos de la teoría y por qué decidiste usarlo y por cuáles decidiste que no. Todo eso te ayuda a unir ideas, a amalgamar y que te quede mucho más claro lo que estás haciendo. Perfecto, genial. Una pregunta que creo que va en línea con esto es ¿qué instrumentos de evaluación me permite confiar en los resultados o evidencias que mis estudiantes están aprendiendo de manera virtual?
A ver, ¿qué sería confiar? Porque ahora depende qué cosas querés hacer. Las narrativas, nosotros, digo, voy a mirarlo desde mi experiencia. Las narrativas que hacen los estudiantes, hablo en documento compartido, veo lo que están escribiendo, veo cómo lo están escribiendo, están exponiendo y lo hacen de manera oral. Se empieza a articular el modo que tenés el estudiante que está exponiendo de manera oral ante todo su grupo de compañeros, en la virtualidad estoy hablando, ahora acá porque les tocó acá, y sabemos, en mi caso lo que les pedimos es que cuando exponen y cuentan la resolución de un problema, en el documento colaborativo ellos tienen que hacer cargo después de contarlo todo, o sea, narrar lo que pasó en la interacción de lo que pasó en clase. Yo defendí un problema, voy a tomarse un ejemplo, o sea, ayer estaba en clases de estadística y entonces lo que pasaba era eso. Alguien exponía un problema, se lo cuestionaban sus compañeros, bueno, ahora él era encargado de volverse al documento colaborativo y llevar todas estas ideas. Entonces, es difícil que alguien se lo logre hacer. Lo estás viendo como lo estuvo defendiendo, estás viendo cómo está escribiendo del otro lado, recibe retroalimentación. Si no, ya tiene que hacer un doble juego, tiene que ser muy capaz de estar defendiendo muy bien las ideas de manera oral y ahora después pedirle a otro que se lo escriba, que no estuvo en la clase y que le escriba en lo mismo que estuvo haciendo. O sea, eso es complejo para hacerlo. Ahora, si yo tomo la resolución de un ejercicio, presentarme una resolución centrada en álgebra de un determinado ejercicio, y claro, voy a tener la duda, ¿habrá hecho él esta factorización? O sea, realmente, que me saque la foto a ver si aplicó Ruffini a mano y no pidió que lo hiciera GeoGebra el que encontrara las raíces. Claro, entonces va a depender la concepción del profe. ¿Qué quiero que haga? Quiero que sufra y transpire haciendo todo a mano y no haya tocado ni una calculadora ni un programa. Y bueno, no se le ocurrió sacarle la foto con Photomat, que para colmo si le llego a sacar, ahí Marta lo mencionaba en un rato, creo que la mayoría lo conocemos, pero yo puedo agarrar una ecuación y lo agarro, lo escaneo con Photomat, una app que tengo del celular, y me da todos los pasos y hasta explicado. O sea, cada uno de los pasos y viene al lado las propiedades aplicadas, todo. Entonces, bueno, ahí voy a entrar en duda. Si le pedí eso, y sí, lo transcribió de Photomat, seguramente, pero tiene que haber una distinción en el tipo de actividad que propongo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Ya no hay más preguntas. Si les parece, pasamos a Ana. Sí, bueno, si están todas las preguntas contestadas o aproximadas en sus respuestas, ha sido muy interesante. Le voy a pasar la palabra a nuestro decano, el ingeniero Jorge Omar del Jenner, que quiere saludarlos. ¿Está Jorge? ¿No está? El micrófono, Jorge, tenés apagado. Ahora sí. En primer lugar, agradecerle tanto a Marcel como a Mabel la predisposición para esta charla, que seguramente es enriquecedora para todos, sobre todo para los docentes, como en mi caso, que tenemos ya muchísimos años de docente, y realmente coincidía con lo que decía Marcel, la dificultad que estamos teniendo. Yo soy secretario permanente de Confedi y estoy en la comisión de acreditación, que es la comisión que elaboró el libro rojo de Confedi, y tardamos más de 12 años en pasar de las competencias generales a las competencias específicas, y esto les da una idea un poco de la resistencia que hay, sobre todo a los docentes como yo, los antiguos, los que nos formamos, digamos, en forma tradicional para aceptar el cambio. Quizás ahora, sobre todo en los últimos 2 años y pico, cuando le dimos participación a las redes de ingeniería dentro del Confedi, que fueron en realidad las que elaboraron las competencias específicas de cada carrera,
hay quizás, no le digo que en la totalidad, pero hay mucha más conciencia dentro de la Facultad de Ingeniería de que se necesita un cambio. Lógicamente, este cambio va a llevar un tiempo, creo que largo. Y aunque a ustedes les parezca mentira, lo que estamos viviendo, analizando lo que está pasando en el resto de la Facultad de Ingeniería, son 120 las facultades de Ingeniería que están asociadas a Confedi, quizás es que tenemos de alguna manera menos complicación en el tema de las materias básicas, porque supongo que ahí hay mucha más gente joven trabajando y que se adapta mejor a los cambios. En este caso, los que somos o fuimos docentes de materias de especialidad del último año y que en realidad no tuvimos una educación docente. Nosotros fuimos profesores porque, bueno, fuimos ingenieros, fuimos ayudantes de cátedra de ingenieros que nos enseñaron y cada uno con su idiosincrasia trató de dar lo mejor de sí. Pero por supuesto que estoy convencido que el cambio es absolutamente necesario y fundamentalmente a los que damos asignaturas de especialidad, siempre la pregunta del estudiante es, hablando de la matemática, ¿para qué me enseñaron todo esto si nunca lo pude aplicar? Entonces, a veces o inclusive aprenden transformada de Laplace en segundo año, en tercero, y cuando están en quinto, y uno les pregunta y trata de aplicarlo, la verdad que es como si no lo hubieran visto nunca. Entonces, un poco, por eso me parece que es importante este tipo de ciclos para enriquecernos todos, porque yo creo que tanto Marcel como Mabel se enriquecen también con todo lo que escuchan y con todas las preguntas que reciben de todos nosotros. Así que no me resta más que agradecerles infinitamente y seguramente vamos a seguir en contacto porque esto no se termina acá. Así que felicitaciones a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no queda más entonces que desearnos buenas noches, volverles a agradecer por el tiempo y por todas las explicaciones. Y bueno, será un gusto seguir compartiendo espacios con ustedes porque es valioso escucharlos a raíz de sus experiencias. Muchas gracias y buenas noches para todos. Y para los que están siendo seguidores del ciclo, mañana tenemos el último encuentro con Karina León, que ella va, dada su expertez, va a relatar experiencias y reflexiones acerca de la evaluación específicamente en entornos virtuales. Así que bueno, sin más, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Buenas luego. Muchas noches. gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.